Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Quiero darle la bienvenida a las visitas, a todas las visitas en esta hora. Dios te bendiga de una manera especial. Y sigamos orando por Israel, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 6 en adelante hasta el verso 10. Gloria a Dios. Los que no tienen Biblia, ahí en la pantalla está proyectado el texto bíblico. Amén. Gloria a Dios. Libro de Jueces. Aleluya. Capítulo 2. Versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer las sagradas escrituras bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y dice, y lo sepultaron en su heredad en Tignat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Te pido que nos hables como sabes hacerlo a través de tu palabra. Dios mío, que tu palabra en esta preciosa mañana sea, Dios mío, produciendo el efecto por el cual va a ser enviada. Dios mío, háblanos, consuélanos, exhórtanos, edifícanos. Padre, que salgamos de aquí renovados, nutridos con esta buena palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios en esta hora. Yo quiero hablar en esta mañana con base en el tema crisis. Diga el que está a su lado, dígale crisis. Cuando nosotros escuchamos hablar de crisis o escuchamos esta expresión crisis, lo primero que se nos viene a la mente son momentos, hermanos, difíciles. Son momentos duros. Son situaciones adversas. Son malas situaciones. Cuando se habla de crisis, se habla de situaciones malas, difíciles. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Y a través de la historia, nosotros podemos vivir que el mundo ha pasado por diferentes momentos, hermanos, de crisis. Momentos difíciles, hermanos, han sido visitados por, hermanos, o a través de la historia en este mundo. Y ha habido crisis, hermanos, como esa crisis mundial que se presentó a comienzos del siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Eso generó una crisis, devastaciones, muerte, hambre. Bendito sea el Señor. Ha habido crisis con relación a la salud, como en el año 1300 algo, cuando en Europa fue visitada la peste negra o bubónica. Amén. Murieron millones de personas. Hace unos años, en 2020, también hubo una crisis sanitaria por el COVID-19. El mundo se paralizó por completo. Ha habido momentos en la historia donde el mundo ha sido visitado por crisis económica, donde la recesión económica ha sido de tal forma, de tal manera, hermano, que la pobreza se ha incrementado de una manera impresionante. Históricamente hablando, el mundo entero ha sido visitado por momentos de crisis. Y no solamente el mundo entero, sino naciones de manera particular también, hermano, han vivido o han pasado por momentos de crisis. Si hablamos de nuestra nación Colombia, Colombia ha tenido muchos momentos críticos. Los que de pronto tienen un poquito de memoria, porque yo recuerdo un documental que me vi hace algunos años que se llama Colombia, la memoria de un país sin memoria. Porque lastimosamente nosotros los colombianos tenemos como que, hermanos, la memoria muy corta y se nos olvida la historia. Y Colombia ha sido una nación que ha pasado por momentos de crisis muy fuertes. A pesar de que yo era un niño en esa época, yo recuerdo, hermano, esa crisis, aleluya, que había en Colombia, que uno no podía ir a un centro comercial, que una persona no podía ir a un cine. Los cines todos quebraron a nivel nacional, porque había miedo de que pusieran un carro bomba. Amén, hermano. Porque había miedo de ser, hermano, sorprendido en un cruce de balas. Y había una crisis en ese momento. ¿Y qué decir de esa crisis donde nosotros todos los colombianos quedamos secuestrados en nuestras ciudades? Donde hubo un momento donde no podíamos salir de la ciudad. Porque podíamos, hermanos, ser víctimas de las mal llamadas pescas milagrosas. Donde las carreteras de Colombia las cerraban a las 6 de la tarde. Muchas veces yo salía a predicar a los pueblos y a las 6 de la tarde nos tocaba frenar y teníamos que dormir en la noche en el bus. Para las 6 de la mañana otra vez salir. Recuerdo una vez predicando en un pueblo, alabado sea el Señor, llegó un grupo de estos y se nos acercó y nos dijeron: ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen aquí? ¿Cuántos días van a estar aquí? Y nosotros le dijimos quiénes éramos, qué estábamos haciendo ahí y cuántos días íbamos a estar ahí. Y recuerdo que uno de ellos me dijo: ok, pueden hacer sus actividades, pero a las 7 de la noche a nadie queremos fuera del pueblo. Una crisis. Fuera del pueblo, 7 de la noche, no respondemos. 7 de la noche todo el mundo debe estar en su casa. La gente mayor aquí sabe de lo que estoy hablando. Y la única recomendación que me dio ese hombre a mí fue: predique, pero ya usted sabe, no se salga de Jesucristo. Mientras usted no se salga de Jesucristo, no va a tener ningún problema. Yo le digo: no se preocupe, que yo vengo a hablar de Cristo aquí. Eran tiempos de crisis que ha vivido nuestra nación, donde en un momento dado nadie quería venir a Colombia. Es más, recuerdo en el año 2001 que se celebró en Colombia la Copa América.
Y hubo, hermano, naciones, selecciones que no vinieron por miedo a ser secuestrados. La selección de Argentina no vino. La de Brasil mandó, creo que la suplente, los jugadores no tan reconocidos. Porque nuestra nación en esa época estaba pasando por una crisis. Y estaba considerada Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo y como un estado ya casi fallido. O sea que cuando hablamos de crisis, no solamente estamos hablando de situaciones adversas que se pueden levantar a nivel mundial, sino también a nivel local. Situaciones difíciles y adversas. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y hermanos, no solamente la crisis es visitada en el mundo, sino también la crisis está siendo visitada en la iglesia. Porque así como el mundo ha sido visitado por momentos de crisis, las naciones han sido visitadas por momentos de crisis, también la iglesia del Señor ha pasado por momentos de crisis, momentos difíciles, situaciones adversas, donde la Biblia dice que, hermano, la iglesia en sus inicios, dice la palabra que, hermano, se levantaron 10 emperadores de Roma y comenzaron a perseguir la iglesia y comenzaron a matar a la iglesia y comenzaron, hermano, a quemar a los cristianos. Y ahí Dios le manda una voz de aliento a esta iglesia perseguida, que es reflejada en la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis, que es la iglesia que está pasando por ese momento de amargura, de crisis, de persecución. Una iglesia donde el Señor le dice: tú dices que eres pobre, porque era una iglesia que no podía tener nada. Era una iglesia donde ser cristiano representaba la muerte, una sentencia de muerte. Ser cristiano era, hermano, estar condenado a la pobreza física. Porque un cristiano tenía que huir, tenía que, hermano, hoy estar aquí, mañana estar allá. Esos cristianos no podían asentarse en un lugar porque corrían peligro. Y la iglesia ha pasado por momentos de crisis. ¿Qué decir de la, hermano, época, o como se le llama, la edad de la oscuridad, del oscurantismo? En el año más o menos 1500, 1400, 1500. La iglesia vivió uno de los momentos más difíciles, una crisis terrible. Bendito sea el Señor. Ya que la iglesia también ha pasado por momentos críticos. A su nombre, hermanos. Y cuando uno lee la Biblia, uno se encuentra que no solamente la iglesia, sino también Israel como nación pasó por momentos de crisis. Y dice la Biblia en el texto que leímos, dice que ya Israel, cada uno estaba en la tierra que Dios les había prometido. Ya Josué ya no habían solamente conquistado la tierra, sino que ahora ellos estaban ya cada uno en su lugar. Ya estaban ubicados. Las 12 tribus estaban ya ubicadas en el lugar que Dios les había dado. Y dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, murió. Y no solamente Josué, hijo de Nun, murió, sino que también murieron los ancianos que estaban con Josué. Y toda esa generación que vio a Dios moverse en medio de Israel se había muerto. Y dice la Biblia que se levantó una nueva generación. Y esta nueva generación que se levantó,
dice que esta era una generación que no conocía a Dios. Y cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, ¿qué es lo que viene después de eso? Una crisis. Una crisis terrible. Y dice la Biblia, hermano, en el capítulo 11, o en el versículo 11 del capítulo 2 de Josué, dice la Biblia, y después dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, ¿cómo no van a hacer lo malo si es que no conocen a Dios? ¿Cómo es que no van a inclinar su corazón a los ídolos paganos si no conocen a Dios? O sea, al levantarse una generación que no conocía a Dios, se levantó una crisis espiritual, hermano, en medio de Israel. Ahora digo todo esto para ir al hoy. Hoy nosotros estamos viviendo como nunca una crisis. O sea, la iglesia hoy está pasando por un momento de crisis como nunca antes se había levantado. Hoy hay una crisis, hermanos, en medio de la iglesia. Porque hoy estamos viendo cómo se ha venido levantando una nueva generación que no conoce a Dios. Hoy estamos viendo cómo se está levantando una nueva generación que no tiene idea de quién es Dios. Y por causa de esto se está viniendo levantando una crisis, hermano, espiritual en medio de la iglesia. Estamos viviendo tiempos de crisis, hermano. De tal manera, hay una crisis tan profunda hoy, hermanos, que hoy estamos viendo cómo hay una ausencia de temor a Dios. O sea, ya hoy, si algo nosotros estamos viendo es cómo se está perdiendo el temor a Dios. Y usted ve hoy en la gente, hermano, que no está bien, que no andan bien, que ellos saben que no se están conduciendo bien, que ellos saben que no están bien y sin embargo están como si nada. O sea, ¿cómo es que una persona que sabe que no está bien, cómo es que una persona va a estar como si nada estuviera pasando? ¿Cómo es que hoy una persona, uno como cristiano, como hombre de Dios, uno le dice, mira, tu condición es esta? Pero hay gente que no le importa a veces, hermano, lo que se le dice. Porque hay una ausencia de temor a Dios. Por esta crisis espiritual que estamos. Mira, esto es tan tremendo que hay gente que ayer estuvo en una discoteca. ¿Cierto que sí? Y hoy están acá como si nada. Y hoy están como si nada. Y eso habla de una crisis. Ya se ha perdido el temor de tal manera que usted ve cristianos hoy que no quieren tener ninguna clase de compromiso con Dios. O sea, hoy no se quiere tener ningún compromiso con Dios. Usted ve gente que viene a la iglesia y usted lo ve que están aquí, pero que no se quieren comprometer, sino que quieren, hermano, tener una doble vida. Están allá en el mundo y allá participan de todo,
lo que hay en el mundo, y después vienen a la iglesia, y entonces como si nada. Y eso no es así. Porque nosotros no podemos agradar a dos señores. O se agrada a Dios o no se agrada a Dios. Pero nosotros no podemos tener una doble vida. Pero hoy estamos, hermanos, en una crisis tan profunda que hay gente que dice que eso no es nada. Hay gente que dice que eso no es nada. Hay gente que cree que eso es normal. Uno estar en el mundo y participar de todas las cosas que hay en el mundo. Y después venir a la iglesia como si nada en el mundo de Dios. No, eso no es así. No puede ser así. Porque nosotros hemos sido llamados. Amado, yo quiero decirle algo. ¿Por qué la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? La Biblia dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué la Biblia dice eso? O sea, el motivo por el cual la Biblia dice eso es porque Dios no quiere que sus hijos tengan ningún nexo con las cosas del mundo. Ahora, cuando se habla del mundo, se está hablando del sistema pecaminoso que se mueve en el mundo. O sea, ¿cómo es posible que un cristiano o una persona que se llame ese cristiano, usted lo ve cantando música del mundo, cantando rap, cantando reggaetón, champeta, diciendo vulgaridades, riéndose de las vulgaridades de otros, tirando pases, bailando? Entonces después, como si nada. No, amado, eso no es así. Eso no es así. Mira, estamos en una crisis tan profunda que hay una falta de temor a Dios, de tal manera que hoy la gente hace cosas y después, ¿usted sabe qué es lo peor? Lo peor no es hacerlo, sino que lo peor es que la gente hace muchas cosas que no son de Dios y se sienten que están bien. O sea, ¿cómo es que una persona, hermano, está en pecado? ¿Cómo una persona en pecado no se va a sentir redarguida? ¿Usted me está entendiendo, hermano? Porque cuando una persona cae en pecado, cuando una persona sabe que no se está conduciendo bien, no se puede sentir bien. Pero la crisis hoy es tan profunda que hoy sabemos que no estamos bien y nos sentimos bien. Yo no sé si usted me está entendiendo. Denle un aplauso al Señor allí. Alabado sea Jesucristo. Entonces, mis amados, hoy vivimos en medio de una crisis. Como nunca la iglesia está pasando por una crisis. Y hay una falta, hay una carencia del temor a Dios, hermano. Temor a Dios. Cristianos, hermanos, envueltos en situaciones. Cristianos que, hermanos, ya no les importa mentir. Son mentirosos, hermano. Mentirosas. Pero usted lo ve, hermano, que mienten y están como si nada. Cristianos envueltos en pornografía. Y después usted lo ve como si nada. No, es que no puede ser así, hermano. Cristianos viviendo una doble vida. Cuando están en el trabajo, se comportan como, hermano, peores que hasta muchos inconversos, muchos mundanos.
cristianos en el colegio, cristianos en la universidad, que se comportan peores hasta que los mismos mundanos. Eso da vergüenza. Eso da pena. Pero eso habla de esa crisis espiritual en que estamos, la falta de temor a Dios. Bendito sea Dios. Amado, yo siempre digo en la Santa Cena, porque yo creo que cada persona debe ser responsable en participar de la cena del Señor. Amén. La Biblia dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma así de la cena. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, dice, juicio come y bebe para sí. Y yo siempre voy a recalcar, hermano, si hay alguien que sabe cómo está tu condición, es usted y Dios. Revísate. Si tú no estás bien, a mí no me importa que el otro piense que yo no estoy bien. A mí me importa mi relación con Dios. Y yo pienso que habla mejor o habla bien cuando uno dice, hombre, yo mejor voy a dejar la cena a un lado y yo me voy a preparar mejor espiritualmente. Yo ando como bajito, yo ando como... Pero usted sabe que es lo terrible, que hay gente que sabe que no está bien, que sabe que está mal. Oye, y toma la Santa Cena. Y eso habla de una situación espiritual. Eso habla de que ahí hay un problema. O sea, ya no nos importa, hermano. Pero eso habla de una crisis espiritual. Entonces esa crisis espiritual en que está hoy está haciendo de que el temor de Dios en nuestros corazones se vaya yendo. Entonces ya no hay temor. Ya no hay temor. Hay una crisis espiritual profunda. Y hay una crisis espiritual tan profunda hoy, donde ya hoy nos da lo mismo orar o no orar. O sea, es que el cristiano no puede vivir sin oración, hermano. Es que la vida de un cristiano es la oración. ¿Cómo es posible que yo como cristiano, o sea, yo no voy a preocuparme por orar? Que cuando un cristiano no tiene una vida, no cultiva una vida en oración, ese cristiano tiene un problema. Y hoy vivimos en medio de una crisis espiritual tan profunda, porque hoy, hermano, hoy como nunca, vemos las iglesias llenas de cristianos que no oran. Que no oran, hermano. O sea, y así queremos que Dios nos bendiga, tener el respaldo de Dios, que la bendición de Dios venga a nuestra vida. Pero ¿cómo? Si es que tú no estás, si es que yo no estoy, hermano, teniendo ese compromiso con mi Dios, hermano. O sea, si yo no tengo una vida de comunión con Dios, ¿cómo? O sea, yo creo que yo como cristiano debo entender y debo aprender, hermano, lo que es la importancia de la oración. El cristiano, hermano, escúcheme bien. Estoy hablando a nivel general. Hoy en medio de la iglesia hay una crisis tan profunda que hay cristianos que duran semanas sin doblar rodillas. Ya no oran, no leen la Biblia, no ayunan. No ayunan, hermano. O sea, un cristiano mínimo en este tiempo debe ayunar una vez a la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cuando usted pueda, pero ayune. Pero hay cristianos que no ayunan.
Es que usted puede ir a trabajar y usted puede irse en ayuno. Usted puede irse a estudiar y usted puede irse en ayuno. Entonces, por eso es que hoy, como hay una ausencia de oración, de ayuno, de palabra, entonces, amado, hoy estamos viendo una carencia de la vida espiritual en el creyente. Hermano, hoy hay una crisis espiritual. Y esta crisis espiritual, esta falta de comunión, de relación con Dios, está produciendo algo terrible. Y es que, número uno, cuando hay esa falta de oración, de comunión, de vida espiritual, cuando la vida espiritual no está en el nivel que debe estar en nuestra vida, entonces se apaga lo que es la santidad. Dios nos ha llamado a ser como santos. La palabra santo significa separado para. O sea, yo tengo que vivir una vida separada, apartada para Dios. Entender que yo no puedo hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana o lo que a mí me gusta. Porque hoy encontramos cristianos diciendo: no, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo hago lo que a mí me da la gana. Eso es lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. No, tú estás equivocado entonces. Porque en el evangelio no se hace lo que uno quiere, ni lo que a uno le gusta, ni lo que a uno le agrada. En el evangelio uno tiene que crucificar la carne. Uno tiene que crucificar estos deseos, estos sentimientos. Porque aquí no se trata del evangelio, no se trata de mí. El evangelio se trata de Dios en mí. Y nosotros tenemos que aprender a hacer morir, a matar. Mira, cada día hay que matar esas cosas que están en mí, que se rebelan contra, aleluya, mi comunión con Dios. Entonces hoy hay una crisis espiritual. Uno ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se, hermano, ya la gente no. Entonces hay una falta de espiritualidad. Y cuando ya no hay una falta, cuando ya no hay una espiritualidad, entonces la santidad se va perdiendo. Y eso es lo que está pasando hoy. Hermano, que cada día están, mira, ya hoy, cada día, mire, hay una crisis tan profunda hoy en medio de la iglesia de Jesucristo, que cada día la iglesia se parece más y más al mundo. O sea, ya hoy no hay ya hoy es difícil encontrar una diferencia. Donde hoy ya los templos ya no parecen templos. Hoy los templos, ¿qué parecen? O sea, hoy los templos parecen todo menos un templo, un santuario a Dios. Hay lugares donde uno va, hermano, apagan las luces, echan humo. Sí, amado, una música rara. Y como hoy, por la falta, por la crisis espiritual que hay, la espiritualidad se ha ido tan baja, la santidad se ha perdido. Donde hoy estamos viendo cómo la sensualidad se está metiendo en la iglesia. Esto está terrible, hermano.
Mira, hay cosas que yo nunca en mi vida me imaginé ver. Mira, cuando yo me convertí al Señor, de repente comenzaron a darse esas danzas en la iglesia, que son programadas, esas danzas que, bueno, cuando uno vio eso, eso no se veía en la iglesia. Y cuando yo me convertí al Señor, cuando uno vio eso, uno dice, ¡ay, Dios mío! ¡Cristo viene! Eso era un escándalo terrible. Porque uno vio eso, que eso nunca se veía en la iglesia. Pero la danza no es nada. Eso hoy es santo. En comparación a cantidades de cosas que se está introduciendo hoy. Bailes sensuales en medio de los altares. Bueno, hoy la gente ha perdido el grado de espiritualidad, que hoy se montan como sea, ministran como sea. Como si esto fuera qué, hermano. Esto no es un lugar para venir a hacer show. Perdóneme, hermano, pero yo creo que el evangelio es diferente. Yo creo que Dios es santo. Y yo creo que las cosas de Dios deben ser santas. Pero hoy hay una crisis tan profunda que hoy eso se mira como nada. Bendito sea Dios. Ya usted ve cristianos, ministros de Dios con aretes. Que venga tatuado del mundo, ya vino tatuado del mundo, no sabía. Pero cristianos hoy, siendo cristianos, tatuándose. Y entonces, siendo cristianos hoy, la jovencita con el novio cristiano, van entonces a encerrarse en el cuarto, van por allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces eso se ve como algo normal hoy. Diga el que está a tu lado, estamos viviendo en una crisis espiritual. Y yo creo que las cosas de Dios son santas, hermano. La crisis espiritual es tan profunda hoy, hermano, que hoy se ha perdido lo que se llama el buen juicio o el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu. O sea, ya hoy cuesta mucho diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que es santo y lo que es profano. O sea, y debe haber una diferencia. O sea, y cuando yo no tengo claro lo que es de Dios y lo que no es de Dios, yo tengo un problema. Cuando ya yo no tengo la capacidad de hacer una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ahí hay un problema en mí. Y mira, es algo tan terrible, que voy a decir algo fuerte. Hermano, que hay gente en el mundo que tiene un mejor, un juicio mejor que muchos cristianos. Mira, a mí me invitaron a predicar a un lugar, una iglesia, una escuela para padres que hicieron. Y yo fui. Y yo siempre trato de ir lo más elegante posible porque yo creo que mi Dios se merece eso. Y yo fui vestido así, con vestido entero, saco, corbata. Y yo llegué a ese lugar y listo, me senté en la primera silla donde me sentaron. Y cuando yo llego ya había un pastor allí que estaba dando la primera conferencia. Muy buena conferencia, excelente conferencia.
Pero yo creo que no era la forma ni la manera. Yo pienso que todo tiene su espacio, su momento. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y todo tiene su momento y su lugar. Y ese hombre estaba ahí, pero la forma como estaba vestida no era la correcta. Y esto no es religiosidad, sino que yo creo que uno tiene que darle una altura. Y yo tengo que respetar a los que están acá. Y esa persona estaba vestida de una manera que no estaba bien. Sin embargo, ya uno cuando es maduro en el Señor, yo miré eso, mis hijos sí vieron eso y Johncito enseguida me dijo, porque usted sabe que los muchachos, entonces yo simplemente le dije, ahí estuvimos. Se dio la primera parte, se hizo un receso. Después del receso me tocó el turno a mí. Yo prediqué el tema, la enseñanza acerca de los padres hacia los hijos, el padre que tu hijo necesita, fue el tema que prediqué. Cuando terminé de predicar, listo, oré, se terminó, se me acercó el esposo de una mujer que no es cristiano. La hermana es cristiana, pero el esposo no es cristiano, pero ella lo invitó ese día a esa escuela para padres. No cristiano se me acerca y me dice, oiga, pastor, quiero decirle que es muy buena, me gustó la enseñanza que dio. Wow, muy acertada. Yo no soy cristiano, mi esposa es cristiana, pero me pareció muy interesante su intervención. Yo le dije, ok, gracias hermano, gloria a Dios. Varón, me dice, pero ¿sabe una cosa? El primer pastor lo hizo bien, porque de verdad que lo hizo bien, buena enseñanza. Pero me dice ese hombre, pero yo creo que no es la manera. Yo me sentí muy irrespetado. Porque como una persona, digo yo acá que yo no soy cristiano, como un pastor que se va a montar en un altar, que eso se supone que es santo, que eso es de Dios, que va a hablar, no va a hablar de cualquier cosa, va a hablar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo esa persona va a venir así de la manera como vino? O sea, yo me sentí ofendido, porque él no debe venir así, y menos si se trata de que es un hombre. Pero me gustó usted, porque no solamente me gustó lo que usted dijo, sino que más que eso me gustó lo que usted está transmitiendo a través de su apariencia, porque la apariencia también es importante. Porque cuando yo lo vi a usted en el altar, así de esa manera como usted estaba vestido y como usted se manejó, yo pude ver que usted es un hombre serio. Y cuando yo escuché eso, no le dije nada. Simplemente le dije, habla con el pastor. Te habla con tu pastor, habla con el pastor de la casa. Porque a mí no me correspondía. Yo no podía ir a respetar al pastor de ahí, de esa iglesia. Yo le dije, habla con el pastor. Y eso que tú me has dicho a mí, háblalo con el pastor. Pero lo que yo pude notar ahí es como una persona que no es cristiana está teniendo a veces un buen juicio y un mejor juicio que muchos cristianos. Hay una crisis espiritual hoy, donde hoy, hermano, mira, ¿qué pasaba antes? Cuando uno venía a la iglesia, ¿qué era lo primero que uno hacía? Cuando uno iba a la iglesia, uno decía, espérate que yo tengo que vestirme
tengo que ponerme la mejor ropa que yo tengo. Porque es que yo voy a encontrarme con Dios. Hoy no, hoy la gente viene como sea. Se visten mejor para ir a un centro comercial que para venir a la casa de Dios. ¿Sí o no? Se visten mejor para ir a celebrar un aniversario. Pero para venir a la casa de Dios se ponen las chancletas más malucas, el moño más maluco. No, porque voy para la casa de Dios, no, hermano, yo pienso que a las cosas de Dios hay que darle altura. Denle un aplauso al Señor. Estamos viviendo en un tiempo de crisis. Y Dios viene a buscar, hermano. Yo quiero decirle algo. Dios viene a buscar a una iglesia santa. Santa. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado, hermanos, a mostrar a Cristo a través de nosotros. Y claro, que cada día la apostasía está creciendo. Cada día la mundanalidad se está metiendo. Pero nosotros tenemos que mirar y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué clase de cristiano yo voy a ser, o qué clase de cristiano yo soy? Porque Cristo viene. Y Dios nos ha llamado a ser cristianos diferentes. 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 Nosotros no necesitamos nada de lo que está en el mundo. Nada. Nada de lo que está en el mundo, usted y yo lo necesitamos. Veas, hay gente que se van para el mundo y que porque no, porque yo quiero prosperar. En la iglesia de Cristo se prospera. En Dios es donde realmente uno logra sus sueños. En Dios es donde uno puede ver la bendición de Dios, la prosperidad de Dios en todas las áreas. O sea, yo no tengo necesidad de cambiar mi esencia como cristiano, de vender mis principios. ¿Detrás de qué? De algo que al final no va a llenar vida espiritual. El evangelio es más que salto. El evangelio es más que brinco. El evangelio es más que todo eso. El evangelio es una profunda relación con Dios. Y vivir para agradar a Dios. Hay que agradar a Dios, hermano. Tenemos que ser diferentes en todo. Tenemos que buscar esa comunión con el Señor. Mira, cuando uno tiene comunión con Dios, el mismo Espíritu Santo te dice lo que está mal en ti. ¿Usted me está entendiendo? O sea, tú no vas a tener necesidad que nadie te diga. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, el mismo Espíritu te va a decir, mira, John Sánchez, tú estás mal por ahí. O sea, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos volver a eso, iglesia. Yo siempre apunto, Dios no nos ha llamado a irnos a los extremos.
porque los extremos son malos y son peligrosos. Pero sí tenemos que aprender a ser cristianos sanos en Dios, equilibrados en Dios. Ser cristianos que sepamos diferenciar en que hay límites. Y que esos límites, esos linderos no se pueden traspasar. Hay límites donde uno dice, espérate, si me voy mucho para acá, estoy mal. Pero si me voy mucho para acá, también estoy mal. Entonces yo me voy a mantener en el equilibrio en Dios. Y no hay algo más lindo que uno vivir un evangelio equilibrado en Dios. Amados, esto cada día se va a poner peor. Esto cada día se va a poner más feo. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión que debemos tomar es qué clase de cristiano yo quiero ser. ¿Qué clase de cristiano yo quiero ser? ¿Qué clase de cristiano? Hay lugares donde no les importa, hermano, la vida espiritual de nadie. Hay lugares donde lo único que le importa es crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Para qué? Para que su orgullo, su ego digan, yo soy o somos una de las iglesias más grandes. ¿Pero eso qué? Tener una iglesia grande hoy no es difícil. Dale a cada uno lo que quiere para que tú veas. Dale a cada uno lo que quiere. Y ya. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de irnos para el cielo. A su nombre damos la gloria a Dios. Amado, estamos en medio de una crisis espiritual. Pero tenemos que despertar. Y Dios nos trae este mensaje porque este es un mensaje que lo estoy predicando con amor. Para que despertemos, iglesia. Y para que valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha enseñado. Para que no votemos, para que no vendamos lo que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas atractivas allá afuera. Muchas cosas que se ven bonitas, que se ven lindas, pero no conviene. Pero no está bien. Y no hay algo más lindo que uno caminar en Dios. En Dios, hermano. A caminar y hacer una iglesia sana. Caminar en el temor a Dios. Cuidándonos los unos a los otros. Orando los unos a los otros. Alentando el uno al otro. A su nombre damos la gloria a Dios. Tenemos que preocuparnos de yo ser ejemplo a mi hermano. Amén, hermano. Que yo pueda ser ejemplo a mi familia. Que yo pueda ser ejemplo a mi casa. Que cuando mi familia me vea, pueda decir, es un hombre de Dios. Qué lindo que cuando tus compañeros de clase, de universidad, de escuela, te vean jovencitos, jovencitas, puedan decir, ella es diferente. O él es diferente. Porque sus principios son diferentes. Pero qué triste, hermano, es que a veces el cristiano, hermano, se porta hasta más mal.
Y, y cuando se enteran que son cristianos, los mismos compañeros dicen, ¿y tú eres cristiano? Los mismos compañeros dicen, ¿y tú eres cristiana? Ay, ella es cristiana. Ay, pero ¿qué clase de cristiana esta es? ¿O este es? En el trabajo, qué lindo que tú te muestres como un hombre de Dios. Que cuando tú sabes lo lindo que es cuando de pronto un compañero, una compañera de clase, de estudio o de trabajo esté pasando por una crisis y te diga, oye, ¿por qué no oras por mí? Estoy pasando esta dificultad, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Llévame a tu iglesia, yo quiero orar. Oye, eso es lindo, ¿verdad? Qué lindo es eso. Que te vean como un modelo, que digan, hombre, yo quisiera ser como el hermano fulano o como la hermana fulana. No tenemos que sacudirnos como iglesia. Amado, mire, no hay una mejor experiencia, no hay algo más gratificante que uno caminar y uno ser hijo de Dios. Mira, yo no cambio lo que yo soy por nada del mundo. Y no estoy hablando de pastor, estoy hablando del ser hijo de Dios. De ser cristiano. Yo no cambio mis principios, yo no cambio mis valores, yo no cambio lo que Dios me ha enseñado por nada del mundo, por nada, por absolutamente nada. Yo no cambio lo que a mí Dios me ha enseñado, lo que a mí Dios me ha dado, el evangelio que yo he aprendido del Señor. Yo no lo cambio por nada, hermano, por nada. Bendito sea Dios. Y usted tampoco lo haga. Al contrario, cada día esforcémonos a ser mejores en Dios. Mejores en Dios. Alabado sea el Señor. Hay una crisis espiritual en el mundo. Bendito sea Dios. Esto es tan terrible, hermano. Mire, lo que viene para las próximas décadas va a ser terrible. Ya hay iglesias, hermanos, que se le llaman iglesias de mente abierta o inclusivas. Ya hoy eso se ve. Bendito sea Dios. Hoy, bendito sea el Señor, se ven tantas cosas terribles. Y a veces la gente no ve la gravedad de la cosa. O sea, a veces hoy se hacen algunas, por esta crisis que hay en el mundo. Hoy, hermano, se inventan unas cosas y lo que hay detrás de eso no es nada bueno. Me contaba alguien que en una iglesia donde estaba él, iba a predicar. Me decía que él, antes de predicar, era un culto para jóvenes. Y dice que antes de predicar hicieron una obra teatral en la iglesia. Y en la obra teatral en la iglesia dice que estaban haciendo el papel de Jesucristo en Gadara con el endemoniado gadareno. ¿Se acuerda ese pasaje? Ellos estaban ilustrando ese pasaje y estaban haciéndolo en la obra. Y dice él que bueno, salió Jesucristo, se bajó de la barca y estaba uno ahí, camisa toda rasgada, como haciendo el papel del endemoniado gadareno. Y cuando estaba ahí, y entonces él hacía y hablaba como el demonio.
yo digo una cosa. ¿Cómo es que un cristiano va a hacer el papel del diablo en una iglesia? O sea, la gente no sabe qué es lo que está. O sea, hay una ausencia. ¿Cómo es que un cristiano va a hacer un papel y que no, que yo voy a hacer el papel del diablo? Otro dice, no, yo voy a hacer el papel de que yo voy a hacer el papel de la prostituta. O yo voy a hacer el papel del borracho. Oye, si ya Cristo te sacó de allá, ¿tú qué vas haciendo papel de qué? Y ese varón me dijo que la muchacha, dice que el muchacho que estaba haciendo el papel del endemoniado Gadareno y que dijo, somos muchos, porque has venido a atormentarme. Dice que de repente esa muchacha ahí, ese muchacho ahí, él estaba ahí, me dice, yo estaba ahí. Y cuando él vio eso, él dice que él vio algo en el mundo espiritual. Dice, ay Dios mío, pero ¿y por qué? O sea, él vio cómo demonios se le metían a ese muchacho. Y comenzó, hermano, se le manifestaron los demonios en ese momento. No, porque es que son puertas abiertas. ¿Cómo es que una persona va a decir que somos muchos y va a hablar como si fuera el diablo que está hablando? Dice que ese momento se le metieron esos demonios y comenzaron, hermanos, se endemonió eso ahí. Entonces los que estaban haciendo la obra de teatro, cada uno patica para que te tenga. Y estaba la persona, el muchacho endemoniado ahí, y todo el mundo gritando, y tuvo que venir esa persona a echar fuera ese demonio. O sea, estamos en una crisis tan terrible que hoy hay cristianos que miran como si fuera nada celebrar Halloween, disfrazarse y a pedir dulce. Estamos en una crisis tan profunda que hoy hay cristianos que hacen papeles de diablo, de endemoniado, de demonio. Mira, a mí me pasaron algo por aquí, y una cosa terrible, hermano. A mí me pasaron algo, una cosa tan terrible, y esto muestra una crisis terrible en medio de la iglesia del Señor. Y tenemos que mirar hacia dónde vamos, hacia dónde nosotros vamos, iglesia. Amén, hermano. Y por eso el evangelio, hermano, es diferente. Diferente, mire. Ese que está con el sombrero ahí, te está haciendo pasar por el diablo. En pleno altar, te hace pasar por el diablo. Una cosa tremenda. Y eso no es nada. Son cosas terribles, amado. Bueno, ya no encuentro el resto. Pero son cosas terribles que están pasando hoy. El uno haciéndose pasar por demonio, otro haciéndose pasar por borracho, otro haciéndose pasar por prostituta. Usted sabe, hermano, el poder que hay en el mundo espiritual con relación a eso. Y uno tiene que tener cuidado. Pero hoy todo se vale con tal de ganar almas para Cristo. O sea, con ese cuento de, no, es que vamos a ganar almas para Cristo, hoy todo se vale. Porque eso son estrategias para ganar almas. Mira, lo que no atrae Jesucristo, no lo atrae nada. ¿Usted por qué está aquí hoy? Porque a ti te ha traído el Señor. Qué lindo es que sea el Espíritu Santo. Tenemos que volver a lo que es la verdadera esencia del Evangelio. Otros tristemente no valoran esto. Otros no lo van a valorar. Otros algunas personas le tienen fobia y odio a este evangelio. Listo. No podemos hacer nada. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?
Pero si otros no valoran este evangelio, esta esencia de ser cristiano, si otros no lo valoran, usted y yo tratemos de valorarlo. Cuidemos esto, lo que Dios nos ha dado, cuidémoslo. Lastimosamente va a haber gente que no. Ok, gloria a Dios. Pero si otros no lo hacen, usted sí hágalo. No venda, no cambie esta esencia de este evangelio. Esto no tiene precio. Estamos viviendo en medio de una crisis espiritual profunda, donde se ha perdido mucho el norte. Pero en medio de esta crisis se puede, ¿sí o no?, ser diferente. En medio de una generación maligna, perversa y mala, donde Dios había tomado la decisión de matar a toda la raza humana ahogada en un diluvio, cuando todos los pensamientos del corazón del hombre estaban, hermano, de continuo en el mal, una generación corrompida, dice la Biblia que hubo un hombre que demostró que sí se puede marcar la diferencia en medio de una crisis. Y dice que Noé halló gracia ante Dios. Y en medio, mira, donde se murió el mundo entero, se salvó él y se salvó su familia. Porque Noé nunca cambió ni vendió lo que él era. Usted tampoco lo haga. No lo hagamos. Aprenda esto que Dios me enseñó hace muchos años. El que ríe de último, ríe mejor. Se están burlando de ti, di gloria a Dios. No importa. Pero el que ríe de último siempre va a reír mejor. Los que hoy no te entienden, no te preocupes. No, hay gente que nunca te va a entender, pero hay otros que van a entenderte después. Amén a su nombre. Pero amado, hoy, en medio de esta crisis, podemos ser diferentes. Amén a su nombre. Vivir un evangelio lindo en Dios, un evangelio sano en Dios, un evangelio puro en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle: